Voy a colgar aquí las correcciones de las actividades, ¿vale? Las correcciones de las actividades del tema 7. Después lo que tenéis que hacer es, una vez que, como ya me lo habéis entregado todo, pues vais corrigiendo con el vídeo, ¿vale? Espero que os resulte más facilito y más parecido a cuando estábamos en clase presencial, ¿vale? Venga, pues comenzamos. Las primeras actividades que os dije que tenéis que hacer serían las actividades de la página 117. En la actividad 1 nos dice que tenemos que poner ejemplos de acciones que causan la fuerza, ¿vale? Entonces, ¿qué acciones causan fuerza? Pues las acciones que causan fuerza podrían ser, por ejemplo, estrujar una plastilina, ¿vale? Tenemos plastilina, la plastilina, y ¿qué es lo que ocurre cuando golpeamos la plastilina? Pues cuando golpeamos la plastilina, la plastilina, ¿vale? Suponemos que está la plastilina y nosotros la golpeamos con una fuerza. ¿Qué le ocurre a esa plastilina? Pues esa plastilina queda deformada de alguna manera, entonces se deforma. Vamos a ponerlo en mayúscula que se ve mejor. ¿Vale? Sería el resultado de aplicar una fuerza sobre un trozo de plastilina, sería la deformación. ¿Vale? Ocurre algo. En este caso no se mueve, pero sí se deforma. Otro ejemplo. Otro ejemplo de una acción que causa la fuerza. Pues, por ejemplo, si golpeamos una pelota con el pie o con la mano, ¿vale? Golpear una pelota. Pues al golpear una pelota le aplicamos una fuerza y esta fuerza ¿qué hace? Que la pelota se mueva, ¿no? Entonces, esta fuerza causaría un movimiento. Se mueve la pelota, un movimiento. Otro ejemplo, por ejemplo, sería el caso de si yo acerco un imán a un trozo de hierro. ¿Vale? Ponemos acercar un imán a un hierro. ¿Qué le ocurriría a ese trozo de hierro al acercarle el imán? ¿Vale? Pues como sabéis, los imanes, ¿no? Producen una fuerza que es la fuerza magnética, y lo que ocurriría sería que lo atraería con la fuerza M de magnética. El imán produce una fuerza de atracción y lo que hace es que también se produce un movimiento. Entonces la barra de hierro se mueve, ¿vale? Estos serían 3 ejemplos. Me habéis puesto algunos más que he estado leyendo en vuestros trabajos, en vuestras tareas, y estarían también bien resueltos, ¿vale? Otro ejemplo, por ejemplo, podrían ser cuando lanzamos también con una pelota en un bate de béisbol, le damos, el palo le mueve le produce una fuerza sobre la pelota y esta se mueve, ¿vale? Sería otro tipo de acción que causa una fuerza, el movimiento en el aire de la pelota, ¿vale? Bien, entonces, el ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice, indica si las fuerzas siguientes son por contacto o a distancia. ¿Qué significa una fuerza por contacto? Las fuerzas por contacto son aquellas que no tiene que haber contacto entre los dos objetos que están interaccionando. Por ejemplo, si yo golpeo la pelota, mi pie le tiene que dar a la pelota para que ésta se mueva. Si le doy una patada al aire, esa fuerza no se transmite hasta la pelota. Entonces, las fuerzas por contacto son aquellas en las que hay un contacto entre los dos objetos que están interaccionando. Por ejemplo, lo que acabamos de decir, o por ejemplo, una fuerza que se aplica sobre la plastilina, lo que dijimos aquí al principio. Y las fuerzas a distancia
son unas fuerzas en las que no hace falta que haya contacto entre los dos objetos que interaccionan. Es el caso del imán. El imán a distancia, no hace falta que toque el trozo de metal, lo atrae. Si el imán es suficientemente grande, tiene suficiente magnetismo, pues puede atraerlo. Ya dependiendo de cómo sea el imán y de cómo sea el objeto que yo quiero atraer, pues, pero no hace falta que lo toque. No hace falta, si lo toco también, pero no hace falta que lo toque. Entonces son interacciones o fuerzas a distancia. Otra fuerza a distancia sería también la fuerza de la gravedad que hemos visto en este tema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Luna y la Tierra se atraen, pero no hace falta que la Luna y la Tierra estén pegados, ¿vale? Entonces, todos los fenómenos a distancia no hace falta que haya un contacto físico, un contacto real entre los dos objetos para que se sienta esa fuerza. Entonces, por ejemplo, sería el peso que lo hemos estudiado también como fuerza, que es la fuerza que la Tierra ejerce sobre todo las cosas que están en su superficie. Pues si yo tiro, por ejemplo, una pelota desde una altura de una ventana de un edificio, no está en contacto con la superficie de la Tierra, sin embargo, cae hacia abajo, nota esa fuerza. Entonces, el peso, que es la fuerza de la gravedad, o la fuerza que ejercen los imanes, pues son fuerzas a distancia, ¿vale? Entonces vamos a leer, dice, la fuerza con que lanzamos una pelota. La fuerza con que lanzamos una pelota es fuerza de contacto, ¿vale? Entonces la A sería aquí. Fuerza con que lanzamos una pelota, estaría aquí. La B, la fuerza para mover los pedales de una bicicleta. Esto, como no le demos bien fuerte a los pedales, no hay manera de que la bicicleta se mueva, entonces sería también una fuerza por contacto. Entonces aquí ponemos fuerza de la bicicleta, ¿vale? La que le aplicamos a los pedales de la bicicleta. El C, la fuerza con que sube un ascensor. La fuerza con que sube un ascensor tiene un cable de acero, vamos a decir una cuerda, que está tirando de la cabina del ascensor hacia arriba. Y eso va a un motor y va a una serie de poleas. Entonces tiene que haber contacto, si no, a distancia tampoco sube. Entonces, fuerza del ascensor, también lo ponemos aquí, para subir. De subida, ¿vale? Lo ponemos aquí. Y la fuerza que ejerce un imán. Hemos hablado ya que puede ser a distancia, bueno, es a distancia, entonces fuerza de un imán, lo ponemos aquí. Y el E, las fuerzas que hacen caer un vaso y romperse. La fuerza que hace caer un vaso, pues es la fuerza de la gravedad, entonces es una fuerza a distancia. ¿Vale? Entonces, este sería el resultado del segundo ejercicio. Y el tercer ejercicio nos dice, calcula la fuerza necesaria para que un dinamómetro de constante elástica K igual a 200 Newton por metro se alargue 10 centímetros. Pues tenemos un dinamómetro, que no es más que un muelle, del que se le cuelga aquí un peso, ¿vale? Está metido dentro de un tubito, aquí lo tendríamos agarrado a algún lado, al techo, donde sea, y aquí lo que hay es una masa colgando. La ley de Hooke de los muelles nos dice que F es igual a fuerza igual K, que es la constante del muelle, por X, que era lo que se alarga el muelle al colgarle el peso, ¿vale? Aquí, al colgarle el peso, el muelle se estirará un poquito, y eso será el X este que nos mide, que tenemos que introducir aquí. ¿Y la K qué es? La K era, pues, la constante de elasticidad del muelle. Una constante es algo que no varía, entonces es un número que, dependiendo de qué elemento esté hecho el muelle, de qué metal esté hecho el muelle, y dependiendo de lo grueso que sea ese metal o las vueltas que tenga dadas, pues valdrá un número u otro, ¿vale? Entonces, en este caso, la K que viene aquí son 200 newton partido metro. Es decir, que 200 newton es lo que la fuerza que
con que se alargue ese muelle por cada metro, ¿vale? La fuerza que aplica por cada metro. Es la constante del muelle que para cada muelle, como he dicho, pues dependiendo de cómo esté fabricado, pues tendrá un valor. Y X es lo que se alarga. Así que podemos calcular la fuerza fácilmente. Lo único que tenemos que hacer sería poner aquí los 200 newton partido metro y lo multiplicamos por la X que nos dicen aquí en el problema que vale 10 centímetros. Ojo con eso, la X vale 10 centímetros, pero aquí nos dicen que la K es en newton partido metro y nosotros tenemos que ponerlo todo en las mismas unidades. Entonces, estos 10 centímetros, ¿cuántos serían? Tenemos que ir hacia arriba en la escalera de la longitud, centímetros, decímetros y metros. Dos escalones, tenemos que dividir por 100. Entonces sería 0,10 metros. Esto es lo que tenemos que colocar en la fórmula. 0,10 metros, ¿vale? Así, una vez que lo tenemos aquí hay un metro dividiendo, aquí hay un metro multiplicando, se van, y cuando multipliquemos, la única unidad que nos queda es newton, que es lo que se mide la fuerza, ¿vale? La unidad en la que se mide la fuerza. Entonces, multiplicamos 200 por 0,1 y nos da 20 newtons, ¿vale? Entonces, esta es la fuerza del muelle. La fuerza con que nos pedían aquí, que decía que la fuerza necesaria para que este dinamómetro, este muelle, se alargue esa distancia, ¿vale? Fijaros bien, era muy facilito, pero os habéis equivocado muchos en multiplicarme esto de aquí, en ponerme esto en metros, no me lo habéis puesto. Ojo, en la fórmula cuando se sustituye hay que ponerlo todo en las mismas unidades. Entonces, si tengo aquí newton partido metro, pongo ahí metros, no puedo poner centímetros, ¿vale? Venga, lo habéis hecho bien, ¿vale? Casi todo, la mayoría, pero corregirme estas cositas, ¿ok? Venga, hasta luego.